Buenas tardes, sí, ya son tardes, a todas y todas las personas que nos están viendo por esta transmisión en vivo de Facebook, a nuestra comunidad MGC, también a todas aquellas personas que se enteraron de este lanzamiento, de esta presentación de nuestro nuevo número de la revista MGC. Este es el número 18, en una edición especial muy esperada por nuestro equipo, ya que viene en colaboración con el OPC, y vamos a plantear la gran pregunta del ¿y ahora qué? El futuro de la gestión cultural. Hoy día nos va a acompañar Bárbara Negrón, presidenta del OPC, directora del OPC, está Ignacio Achurra, está Gabriel Matei con nosotros, parte del programa también, así que les doy la bienvenida. Me gustaría igual introducirlos un poco a cada uno de ustedes para las personas que nos están viendo y que a lo mejor no están completamente familiarizados con quiénes somos nosotros que estamos acá en esta pantalla. Bueno, yo soy Daniela Salinas, soy la subdirectora de la revista MGC, parte también del comité editorial, y el día de hoy estaré como anfitriona dirigente de esta conversación, de esta presentación. Nos acompaña Ignacio Achurra, miembro de la Convención Constitucional del Distrito 14, actor de la Universidad de Chile, director teatral, docente, magíster en artes de la misma casa de estudio y fue el presidente del CIDARTE. Hola, Ignacio, bienvenido. Hola, Daniela, muchas gracias. Solo una pequeña corrección, mi magíster en la Católica. Soy muy de la Chile, pero mi magíster en la Católica. Magíster en artes de la Universidad Católica. Bárbara Negrón nos acompaña también desde el OPC, periodista, licenciada en Comunicación Social y diplomada en Política y Gestión Cultural de la Universidad de Girona, y actualmente se desempeña como profesora de Políticas Culturales. Bienvenida, Hola. Bárbara. Hola, Daniela. Hola a todos. Hola, mucho gusto, Bárbara. Y de nuestro programa tenemos a nuestro docente, ex coordinador, nuestro querido Gabriel Matei. Hola, Gabriel. Gabriel Hola. Es compositor e ingeniero civil y magíster en gestión cultural también de nuestro programa. Sí. Y fue nuestro coordinador de magíster durante el periodo 2011 y 2020. También es cofundador de la revista MGC y fue el director de esta durante los años 2013 y 2020. Y actualmente es profesor de nuestro programa e integrante del comité editorial de la revista. El año 2010 él publicó el libro Modelos de Gestión Cultural para Unidades Territoriales de Chile, de carácter técnico. Y en el año 2015 publicó su libro ¿Cuál es tu sur?, de carácter político-cultural. Y además que también es docente del programa del Diplomado de Gestión Cultural y Arte del DETUCH, el cual también lleva nuestro programa, el MGC. Así que muchas gracias, bienvenido, Gabriel. Gracias. Súper. Bueno, como les explicaba a las personas que nos están mirando, hoy es la presentación de este número 18, un número muy esperado, y le queremos dar la palabra e invitar a conversar con nosotros a Ignacio. Así que, Ignacio, muchas gracias por venir, muchas gracias por hacerte el tiempo. Sabemos que estás muy ocupado y que este rol en la comisión también ha sido muy importante como parte de la convención y también como parte actor y parte del gremio y trabajadores de la cultura, ¿no? Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Aprovechar de saludar cariñosamente a Bárbara y a Gabriel. Un gusto estar conversando con ustedes. Tengo tanta información y aquí como lleno de apuntes, de cosas, pero voy a ponerme en la convención. Una de las cosas que hemos aprendido a ser muy rigurosos con el uso del tiempo, porque te cortan los micrófonos. Entonces voy a poner un cronómetro para hacer mi exposición en base a las preguntas que nos mandaron así gatillantes y tratar de dar un marco general, ¿no? Primero, referirme a propósito de las preguntas que ustedes nos enviaron, como para poder iniciar una conversación respecto a cuáles serían en materia de derechos culturales los avances, ¿no?, que presenta la nueva propuesta constitucional. Yo diría que en términos muy amplios se trata de un cambio de paradigma radical respecto al rol de la cultura en la sociedad, ¿no? Y esto está expresado desde distintas formas, digamos, desde cuestiones de orden cuantitativo, como por ejemplo que actualmente en la Constitución vigente la palabra cultura aparece 4 veces, y en la actual, en diferentes conjugaciones, digamos, en la propuesta de nueva Constitución aparece 59 veces, ¿no? O
O sea, más de 10 veces es la diferencia respecto al acento, al foco que se pone en distintas dimensiones en materia de cultura. Quizás el cambio más paradigmático esté dado por lo que nosotros hemos llamado un catálogo de derechos culturales, ¿no? Un catálogo de derechos culturales que hacen referencia a las cuestiones que nosotros conocemos, estudiamos y promovemos, ¿no? Que tienen que ver con acceso, con participación, con el derecho a vivir la propia cultura, la identidad cultural, etcétera, que nos ponen en línea, de algún modo, con una serie de tratados y pactos y acuerdos internacionales en los que Chile estaba muy atrás, ¿no? Nombrar algunos, por lo pronto, el Tratado Internacional de Derechos Humanos del 48, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 66, bueno, para qué decir la Declaración de Friburgo, que establece el marco de los derechos culturales, tal como los conocemos hoy, del año 2007, etcétera, ¿no? Es decir, Chile se alinea, se actualiza respecto a los tratados y a los grandes lineamientos en materia de derechos culturales a propósito de estos pactos, tratados internacionales. Y creo que también lo que se hace es que se fija un marco constitucional que va a determinar lo que va a ser la legislación y la política pública en materia de cultura en caso de aprobarse la nueva constitución, ¿no? O sea, creo que hay tres elementos sustantivos, o sea, un cambio paradigmático político, filosófico, una cuestión de orden como más macro y de ordenamiento internacional en materia de derechos humanos también, y un mandato a lo que debiera ser la legislación, la normativa y las políticas públicas en materia de cultura de hoy en adelante. Luego había otra pregunta gatillante que era que, un poco suponiendo que se aprobaba la nueva constitución, ¿qué cambios debiéramos observar la ciudadanía en materia de derechos culturales y qué rol le podría corresponder o cambios podría generar en la institucionalidad vigente, por ejemplo, el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, ¿no? Y yo ahí diría algunas cosas. En primer lugar, creo que el nuevo paradigma que reconoce los derechos culturales y por lo tanto la cultura como algo sustantivo en el desarrollo humano, individual, social del país, ¿no? Establece una actualización y un robustecimiento de los mandatos y del sentido de la institucionalidad cultural, ¿no? Es decir, el Ministerio de la Cultura particularmente va a tener una estructura, un marco constitucional que va a establecer un mandato mucho más claro respecto a su función y labor y que probablemente va a requerir una cierta actualización en materia de cómo se constituye la propia institucionalidad cultural y, por cierto, de sus planes, programas, su política pública, ¿no? Hay otra cuestión que va a ser significativa también, que es que en la nueva Constitución se establece un proceso de desconcentración del poder que se manifiesta a nivel de lo que llamamos forma de Estado, como un proceso profundo de regionalización, ¿no? De aprobarse la nueva Constitución, vamos a tener lo que se llaman regiones autonómicas o autónomas. Esto no es regiones independientes ni separadas del Estado, porque vamos a seguir manteniendo un Estado unitario e indivisible, pero sí vamos a tener regiones que van a tener muchos más recursos y autonomía en la gestión de los recursos y de las políticas públicas en distintas materias aplicables a sus respectivos territorios. Y ahí nuevamente aparece la cultura a nivel de mandato de desarrollo y fomento regional. Por lo tanto, una de las demandas sentidas del sector cultura, y digo el sector cultura, tanto a quienes se asumen como productores permanentes en el ámbito profesional de la cultura, a gestores, no me gusta decir usuarios de la cultura porque todos somos productores y usuarios a la vez, ¿no? Una relación dialéctica y compleja el problema de la cultura, ¿no?
pero a quienes participan, ¿no? Como espectadores o van o asisten a espectáculos culturales, etc., una sentida demanda ha sido permanentemente esta idea de la sobreconcentración de la producción de actividad artístico-cultural profesional en la capital, la región metropolitana y además en 3 o 4 comunas, ¿no? Ahí hay datos muy decidores que Bárbara, por cierto, que maneja muy bien. Y aquí hay un cambio de paradigma, ¿no? Las regiones, desde la administración de recursos y la posibilidad de producir política pública de manera mucho más descentralizada, van a tener que cumplir un rol fundamental con la cultura, con el desarrollo, el fomento de la cultura. Por lo tanto, entenderemos que la cultura, que está en todos lados, que habita en todos lados, y por cierto, en las regiones, en las comunidades, que están en las zonas que no forman parte del área metropolitana, van a tener un fomento mucho más claro y van a relacionarse con una institucionalidad pública que va a tener muchas más herramientas y atribuciones. Y por último, había una otra pregunta, como desde mi perspectiva de agente cultural y convencional, ¿cómo ve que esta propuesta de nueva constitución pudiera mejorar las condiciones del sector cultural? ¿Ya? Y aquí, y de los trabajadores de la cultura. Aquí algunos elementos. Algo que comentó la Dani, que para mí es una de las cuestiones, como no sé, pues uno igual se identifica con ciertas cosas personales, ¿no? En un proceso como este. Y esta fue una pequeña batalla personal, que fue el tema de generar, y lo quiero leer explícitamente, que el Estado, voy a leerlo aquí en el catálogo, que las personas y las comunidades tienen el derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas sin más limitaciones que las establecidas en la ley, ¿no? Yo creo que ese es un cambio paradigmático sustantivo para todos quienes hemos ejercido y hemos trabajado desarrollando actividades artístico-culturales en el espacio público y encontrándonos con las dificultades propias de un orden institucional hoy día que es bien desordenado, ¿no? Que tiene una administración de parte del Estado central de todo lo que son las calles y avenidas, pero de los municipios respecto a lo que son los espacios como qué sé yo, parques y jardines, públicos. Hay todo un área ahí que al final termina dependiendo de la buena voluntad o mala voluntad de los alcaldes de turno, del intendente, bueno, etc. Todo eso va a cambiar, del ex intendente, hoy día los gobernadores. Todo eso va a cambiar y va a haber entonces un marco constitucional que permite hacer uso del espacio público sin más limitaciones que las que establezca la ley, y por cierto, habrá que entrar en el debate de lo que va a ser esa ley que regule el uso del espacio público para este tipo de actividades. A nivel de derechos laborales, el nuevo marco constitucional también debiera generar condiciones para tener por fin una ley que reconozca a los artistas y trabajadores del mundo de la cultura como trabajadores y que por lo tanto los inserte dentro de una estructura de seguridad social, que es una cuestión muy sentida y muy compleja a propósito del tipo de trabajo que nosotros realizamos. Y por último, creo que va a establecer un piso político, ¿no? Un piso constitucional para lo que va a ser el debate respecto al rol que cumplimos los agentes de la cultura en el espacio público, entendido ya no solo el espacio público como el espacio material físico de la ciudad, sino que en el espacio público político y comunicacional, ¿no? Y eso va a habilitar, por cierto, una discusión que nos va a poner en un lugar muy distinto. Ya, por supuesto me pasé el tiempo, pero ahí hago una primera entrada. No, está muy bien, sí. No tenemos que ser tan cerrados tampoco. Tenemos para conversar y dialogar entre nosotros, que al final este tema nos reúne aquí a los 4. Muchas gracias, Ignacio. Qué lindo que mencionaste lo del espacio público, porque me gustaría también que a lo mejor Bárbara también nos pudiera hablar desde su perspectiva o después dialoguemos en torno a eso. Así que ya que estamos en los derechos culturales, ya que estamos en esto, le paso la posta a Bárbara para que ella también nos siga complementando desde su visión, desde el OPC, desde su artículo, que ella escribió un artículo junto a Andrés Klenner en nuestra revista, representando al OPC en esta colaboración en conjunto. Hola, Bárbara.
Hola, sí, muchas gracias, Dani. Quiero contarles un poco qué es lo que escribimos para luego pasar a hacer algunas reflexiones sobre la pregunta. ¿Y ahora qué? Que fue además la pregunta que nos unió, la revista con el OPC, porque como saben algunos, el último seminario que hicimos fue justamente con esa pregunta. ¿Y ahora qué? Se venían tantos cambios y había que pensar cómo aportábamos al cambio haciendo la pregunta desde la cultura y la revista también había pensado en el ¿y ahora qué? En este momento como preñado de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que condiciona, qué es lo que va a significar para la cultura y cómo también desde la cultura aportábamos a esta reflexión? Pero quiero comentarles que en la revista efectivamente escribimos por una parte el producto de ese seminario, ¿no? Que fueron una mirada en el marco de los derechos culturales que plantea la Declaración de Friburgo. El resultado de ese seminario, la discusión, hicimos una especie de relatoría que fue la base del artículo que yo escribí, que fue una relatoría que enviamos a la comisión como un aporte para esa discusión tan rica que se iba a dar, que se dio efectivamente. Y Andrés Keller, también del OPC, hace un artículo que les recomiendo muchísimo, que también está mirada entre lo que emerge y lo que está. Y un poco a eso me quiero referir, este momento como de nuevo ciclo, pero que también viene con muchas deudas del pasado, con mucha carga. Entonces nos encontramos en un minuto donde hay que hacer frente a estos nuevos desafíos que son muy apasionantes, que son muy invitadores, pero también a seguir haciéndonos cargos de unas deudas del pasado que venimos acumulando desde hace muchísimo tiempo. Pero primero quería mirar el futuro. Eh, a propósito de lo que se dio en la Constitución, independiente incluso del resultado, yo creo que este marco que plantea la Constitución, que plantea la discusión de los derechos culturales en la discusión, en la Convención, llegó para quedarse. Yo siento que va a ser el marco en el que nosotros discutamos las políticas y entendamos la política cultural pública de aquí en adelante. No, no es algo que podamos desconocer ya. Y eso nos invita a ampliar nuestra noción de cómo entendemos la cultura con todas las dificultades que eso significan. Porque, como decía Ignacio, significa que hay que adecuar institucionalidades, normativas, para que eso tenga programas, para que eso tenga realmente plausibilidad, se haga carne en la realidad. No es fácil darle vida a conceptos nuevos como la identidad cultural, la interculturalidad, nuevos en la práctica para nuestra forma de entender la política cultural, no nuevos en el mundo. Y enfrentar desafíos como, por ejemplo, los derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos es algo que hoy día no hay ninguna entidad en el Estado que se haga cargo de ello, que de alguna manera pueda acogerlo. Es un desafío totalmente interesante y nuevo. Lo que hablábamos, el espacio público para la cultura, claro, plantea un desafío increíble. Yo recuerdo cuando, no sé si te acuerdas, Ignacio, cuando se estaba tramitando una ley sobre el uso del espacio público, la regulación del espacio público para las artes, y ahora que uno la ve en esta dimensión, ese proyecto de ley era totalmente restringido con una No, y que era definición. pésimo, lo terminamos saboteando nosotros Era además porque era horrible, le terrible. entregaba a los alcaldes Sí, la potestad de definir si es que había, comillas, expresiones culturales en el espacio público o no en su territorio. claro, y en qué lugares no, o sea, aplastaba toda la posibilidad de diversidad, pero en ese momento no me era tan evidente como ahora a la luz también de lo que ha pasado, así que ese es un tremendo avance. Yo siento que en la convención, por una parte, hay temas que
que ya existían y se consolidaron, como la libertad de creación y el derecho de autor, que están, y temas que también necesitaban hace mucho tiempo ser reconocidos. El patrimonio cultural, el patrimonio natural no existía incluso no existía en nuestra legislación, no existe en la ley que protege, que intenta proteger el patrimonio, que es la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, que a propósito de las deudas. Y por otra parte, como bien decía Ignacio, hay temas totalmente nuevos y también hay un reconocimiento de la transversalidad de la cultura. Hemos estado viendo, en un momento estuvimos muy atentos de lo que pasaba en la comisión, pero ya estamos mirando cómo quedó integrado en la dimensión cultural en otros articulados, en otras partes. Por ejemplo, la vivienda, la dimensión cultural en la vivienda. Y eso nos pone muy a tono con lo que se está discutiendo hoy día en el mundo respecto a los derechos culturales. Hace muy poco se hizo se están haciendo varias reuniones en Friburgo para dar un nuevo documento, unos derechos culturales 2.0 o 5.0, no sé, unos nuevos derechos culturales que hablan justamente de la dimensión cultural de los derechos humanos. Entonces, cuando uno piensa que la vivienda tiene que considerar una dimensión cultural para realmente dar cuenta de la problemática de la vivienda en Chile, eso nos pone en consonancia con eso que se está discutiendo en el mundo. Pero, efectivamente, ¿y ahora qué? No viene solo cargado de todos estos desafíos, sino, como les decía, está también tiene una mochila de deudas que vamos arrastrando. Muchas de ellas, en este marco que nos da la convención, va a encontrar una manera quizás de seguir con mucho más fuerza, o sea, de poder resolverse, pero seguimos teniendo esta deuda con la ley del patrimonio, por ejemplo, que es una ley que hace al menos 20 años, quizás mucho más, se sabe que es algo que se tiene que modificar. Me acordaba hoy día que el 97 se hizo una comisión en Chile que pensaba el tema de la institucionalidad cultural, que fue un tema que nos estuvo discutiendo durante muchísimas décadas. Y ese documento se llamaba Chile está en deuda con la cultura. Y muchas de las deudas que están ahí siguen, permanecen, como esa, como la desigualdad de la distribución de los medios de producción, de contenido y de distribución de bienes culturales, la situación de los trabajadores culturales, como decía Ignacio, la necesidad de fortalecer en general nuestro ecosistema. Yo creo que, bueno, estos desafíos van a tener que ir acoplándose, brincándose para ir respondiendo a lo nuevo sin que queden algunas cosas como atrás, ¿no? Porque en esta ampliación del marco en que nosotros entendemos la cultura, mi temor es que haya cosas, por eso me refiero a esta deuda, que queden como desaparecidas dentro de este gran paraguas de la cultura como un todo. Pero creo que son dos cosas que se tienen que relacionar, que se tienen que conversar. Y finalmente, también pienso que en la medida en que la nueva Constitución genere un cambio estructural, como decía Ignacio, cuando cambian las regiones, cuando cambian otros aspectos de la vida política, vida social, vida económica de Chile, necesariamente eso va a repercutir de manera positiva. Si se logra acortar la brecha de desigualdad, eso va a tener un resultado positivo para la cultura y la forma en que la vivimos. Eso por ahora. Así que quedo con esos puntos como para la discusión.
Muchas gracias, me encanta. Muchas gracias también porque, claro, lo que hablábamos, ustedes dos están con un tema es muy interesante saber también, que lo pusimos en la revista, que el artículo de Bárbara fue escrito previo a que nosotros conociéramos el borrador de la nueva Constitución y supiéramos qué finalmente iba a incluir o no desde los derechos culturales. Y es muy interesante saber cómo finalmente como gremio estamos en armonía. No es tan distinto lo que se pensaba y no es tan distinto o no fue algo tan categóricamente distinto a lo que se conversó en ese seminario, por ejemplo. Y bueno, y hablando también de los derechos culturales, es importante saber ahora el rol de la gestión cultural, el rol del gestor cultural también, qué va a pasar con nosotros, digo nosotros desde yo como gestora cultural y desde un programa que se dedica a profesionalizar la gestión cultural. Y para ello me gustaría invitar a Gabriel a que nos cuente de su artículo y de su enfoque en gestión cultural que él tiene, por supuesto, desde sus años y años de experiencia y sus desafíos también que vienen ahora en adelante. Gabriel. Muchas gracias, Daniela. Es un gusto estar en estos momentos participando de esta nueva revista que estamos presentando. Les confieso que para mí siempre es emocionante, digamos, cuando logramos sacar una nueva revista, porque de alguna manera estamos tratando de aportar, ¿no es cierto?, al desarrollo de la cultura del país y ojalá también de otros países. Ahora, en el caso especial en el que estamos, yo creo que, ya lo decía Ignacio, estamos en medio del cambio de un paradigma y por lo tanto creo que esta revista en específico adquiere un valor relevante. O sea, me atrevo a decir que un antes y un después, que es un punto de inflexión. Y en Chile, claro, estamos viviendo ahora un proceso constituyente, pero que la verdad es que significa muchas cosas. Ahora, a veces en Chile nos cuesta asumir ya los procesos de cambio. Chile, yo creo que culturalmente se ha caracterizado por tener resistencia a los cambios, y eso implica que nos vamos siempre desfasando del resto del planeta. Pero ahora estamos viviendo una coyuntura demasiado especial porque el planeta completo está cambiando. O sea, el hecho de la crisis climática, por ejemplo, ya fue un golpe muy fuerte que todavía estamos enfrentando y que nos falta mucho todavía por hacer. Después de la pandemia, cambió el mundo definitivamente para siempre. Y a nivel mundial se habla de la vieja realidad y de la nueva realidad, y en ese sentido nosotros también podemos hablar del viejo Chile, de la vieja realidad chilena y de la nueva realidad chilena que viene. Entonces hay cosas muy profundas que están ocurriendo en el mundo que nos obligan a nosotros a reconocer que sí, que estamos efectivamente en un proceso de cambios, que la nueva constitución viene. El año pasado ya hubo un 80% de la población prácticamente que dijo que sí, que quiere un cambio de constitución, más allá que ahora se acepte o no, igual necesitamos una nueva constitución. Entonces eso es fundamental. Y los cambios son múltiples. Por ejemplo, ya la pandemia lo dejó clarito, y ahora mismo lo estamos corroborando aquí. Ya entramos en la era digital. O sea, toda esta lógica y el paradigma asociado a la era industrial ya es parte del pasado. Y estamos entrando en una nueva era digital que implica, por ejemplo, estos encuentros telemáticos. Ya está claro que los modelos de desarrollo futuro tienen que ser sostenibles, sustentables, saludables, con energías limpias. Eso es un consenso ya planetario. Y por supuesto que también el fenómeno, ¿cierto?, del feminismo que dejó de manifiesto y puso hoy día punto final al patriarcado. Es decir, la cultura que hoy día no puede ser una cultura patriarcal, sino que más bien tiene que ser una cultura mixta, donde lo femenino y lo masculino estén en relaciones de reciprocidad, participando en las políticas, en todo nuestro quehacer. Entonces hay cosas paradigmáticas, como decía Ignacio y Bárbara también, que ya son irreversibles. O sea, esto ya nos instala en un nuevo ciclo de vida, ¿ya?, en un nuevo gran ciclo cultural, donde Chile, a su vez, refuerza localmente todos estos procesos. No podemos olvidarnos del estallido social, de la revuelta social del 2019, que ahí también ya hay un punto de inflexión
O, por ejemplo, el fenómeno de las migraciones. Chile nunca quiso integrarse en Latinoamérica, pero ahora Latinoamérica vino hacia nosotros. Y ahora ya estamos haciéndonos parte de una cultura latinoamericana como nunca antes la habíamos tenido. Por otra parte, después de tantos años, décadas y siglos, estamos tomando más en serio el tema, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, que estuvieron primero que nosotros acá, y que tienen mucha riqueza cultural que compartir con nosotros, y que nosotros la ignoramos. O sea, yo en eso soy bastante taxativo, porque incluso digo que Chile ignora a Chile. Y muchas veces estamos discutiendo la cultura chilena, pero ignoramos realmente cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores, aparte de los estereotipos. Imagínense ustedes si Chile ignora a Chile, ¿qué pasa con las culturas originarias? No tenemos idea de las riquezas que hay en las culturas originarias. Bueno, todo eso se está incorporando. Y todo eso se está incorporando en asumir que Chile es un país multicultural, un país mestizo. Incluso yo en el texto hablo de un mapa de mestizajes, porque son distintos tipos de mestizajes que hay a lo largo y ancho del territorio. Y así también entonces todo eso está por fin permitiendo que Chile se asuma como un país multicultural. Eso antes jamás se hablaba, pero ya en estos últimos años se está hablando. Y así hay muchos otros cambios. Por ejemplo, el hecho de que ahora tengamos un gobierno con gente joven. Hay un cambio ahí generacional en la política. O desde el punto de vista sociocultural, ustedes bien lo saben por las informaciones que hemos tenido en los últimos censos, el agnosticismo en Chile está creciendo muchísimo en las nuevas generaciones. Entonces hay distintas dimensiones que están generando, ¿no es cierto?, cambios profundos en Chile. Y eso, por supuesto, es cultural. Por lo tanto, a nosotros nos cabe muy bien la pregunta, ¿y ahora qué con la gestión cultural? Y por eso esta revista creo que es relevante, y yo aquí felicito a todas las personas que están, y agradezco a todas las personas que están participando, porque yo también soy parte del comité editorial. Tomás Peter ya en la editorial, en las primeras palabras, nos da una estimulante introducción a los distintos temas. Andrés Keller y Bárbara Negrón, ¿no es cierto?, ya ustedes la han escuchado a ella, nos hablan de los desafíos que vienen, ¿no es cierto?, en esta nueva realidad para las políticas culturales, un nuevo ciclo. Y por otra parte tenemos colegas, profesores, ¿no es cierto?, que son amigos nuestros, digamos, que están compenetrados del programa, como Diana Duarte, que se hace cargo del tema de la interculturalidad, de las migraciones en la gestión cultural. Y yo en el artículo incluso digo que de aquí en adelante no solamente vamos a tener que hablar de gestión cultural, sino que definitivamente también vamos a tener que hablar de gestión intercultural, así decididamente. Y Luis Campos, que se hace cargo de la estigma que hay a veces territorialmente, de tantos prejuicios ya que tenemos, sesgos que tenemos con los territorios, todo eso tiene que ir siendo superado. O sea, todo eso ya es parte de una mentalidad antigua, de la vieja realidad. Ahora, este nuevo ciclo implica una nueva mentalidad, una nueva emocionalidad, ¿ya?, que tiene que acoger a estas distintas culturas que son parte del territorio chileno. Entonces, yo uno de los temas de fondo que tomo en el artículo que escribí en esta revista tiene que ver justamente, como me lo pedía Daniel ahora, sobre la gestión cultural. ¿Qué pasa con la gestión cultural de aquí en adelante? Entonces, claro, si estamos asumiendo un país multicultural, tenemos que repensar la gestión cultural. Y en ese sentido, yo lo que planteo en el artículo es que ya definitivamente tenemos que hacer una diferencia bien clarita entre lo que es la gestión cultural y lo que es la gestión artística. Porque hasta ahora diría que Chile se ha preocupado especialmente de la gestión artística, en buena hora, porque las artes son fundamentales para un país. Pero no se ha hecho cargo realmente de la gestión cultural, en el sentido antropológico de lo que es la cultura, en el sentido de que la cultura tiene muchas dimensiones diferentes. Recién nos hablaba, ¿no es cierto, Bárbara, de la vivienda, el rol de la vivienda en la cultura, de la arquitectura en la cultura. O también ella nos hablaba del lenguaje. Se dice que el lenguaje crea realidad, sí,
pero el lenguaje crea cultura, el lenguaje crea identidad. ¿Qué pasa con el lenguaje? Y cuando hablaba Bárbara, yo pensaba también, ¿y qué pasa con el agua? El agua en el norte, en los pueblos del altiplano, es fundamental. No solamente como un bien de consumo para el cuerpo, sino como con un sentido y un valor simbólico en la cultura. O las tierras en el sur, en el caso de los mapuches, no es solo un bien material, sino que la tierra en la cultura mapuche es un bien inmaterial, simbólico, profundo. Entonces, todas estas dimensiones, que son distintas a las artes, ahora hay que incorporarlas. Entonces, por eso yo digo que, en ese sentido, el nuevo enfoque nos obliga, la nueva realidad nos obliga a pensar en una gestión cultural propiamente y una gestión artística propiamente, que se pueden articular, sí, pero son distintas. Por ejemplo, la gestión artística, y eso es lo que hemos estado trabajando en todos estos años, tiene que ver con la gestión de salas, con la curatoría, con la creación de públicos, ¿no es cierto?, con los circuitos, con la mediación, ya, etcétera, etcétera. Pero está siempre pensada en función de los públicos, de los artistas. La gestión cultural se debe a los territorios en general, se debe a las comunidades, se debe, ¿no es cierto?, a la sociedad en general, al todo que puede haber en un territorio con sus múltiples dimensiones donde a veces ni siquiera hay arte. Entonces, claro, mirando hacia el pasado, los centros que llamamos culturales, en realidad son centros que han operado en forma artística. Y si uno ve la programación de los centros llamados culturales, es programación artística. Entonces creo que tenemos que precisar mucho en ese sentido lo que es gestión artística y de lo que es gestión cultural, que nos invita a tener otra forma de trabajar, distinta, con otras dimensiones, donde están los ritos, las costumbres, la gastronomía, la religiosidad, o el lenguaje, como decía Bárbara, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así que yo creo que el desafío en ese sentido es enorme, y por supuesto que implica también para nosotros como programa un tremendo desafío. Cambios que estamos viviendo ahora, incluso en este mismo momento. El territorio, por ejemplo, ya no solo es físico, también tenemos que considerar un territorio telemático, como parte de la gestión cultural, como parte del concepto de territorio. Entonces, en ese sentido, la tecnología y la era digital también va a influir en la gestión cultural, también va a influir en la cultura misma. Bueno, todo esto son reflexiones que están de alguna manera en el texto que yo escribí, pero también están en las preguntas y en los desafíos que plantean los colegas, digamos. Ahora, ya para ir terminando, esto por supuesto que implica un tremendo desafío para el ministerio, ¿no?, para las políticas públicas y para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El hecho de que el ministerio haya el 2018 asumido que es un ministerio de las culturas, de alguna manera ya se anticipó a estos procesos. Pero creo que ahí hay que repensar la institucionalidad, como nos decía Ignacio. Hay que reestructurar muchas cosas. Porque claro, Chile se ha preocupado de su patrimonio. Hay una ley muy antigua del patrimonio que hacía mención Bárbara, una ley que necesita actualizarse. Chile, por lo menos del año 90, con el Fondar, ya empezó a hacerse cargo de la gestión artística de forma muy fuerte. Pero, ¿qué pasa con las culturas en plural ahora? Con estas otras dimensiones distintas a las artes. ¿Cómo se gestiona eso? Entonces, esas son las preguntas que uno tiene que ir asumiendo, ¿no es cierto?, para poder enfrentar bien, ¿no es cierto?, la nueva realidad que se nos viene. Y para terminar, decir solamente que una gestión cultural pertinente, como yo siempre hablo, está asociada a una educación también pertinente. Si la gestión cultural tiene que respetar los contextos, la educación también tiene que respetar los contextos, locales y globales, porque hoy día no podemos abstraernos del mundo global. Entonces, todo esto hay que pensarlo local-global. Y desde ese punto de vista, creo que dentro de la nueva institucionalidad, de la nueva orgánica que trabajen los gobiernos de turnos en general, es urgente que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se articule con el Ministerio de Educación. O sea, si no hay una educación que también se ubique en el contexto, que se ubique en el territorio para partir, y de ahí abrirse al mundo, por supuesto, va a ser muy difícil, porque
el Ministerio de las Culturas puede estar trabajando por un lado y el Ministerio de Educación por el otro y vamos a ir en contra. Y no, hay que hacer alianzas ahí, alianzas estratégicas fundamentales, donde tanto el desarrollo de la cultura como el desarrollo de la educación tienen que ir juntas, comprometidas con el territorio y el contexto. Y de ahí abrirse al país completo y de ahí abrirse al mundo y a la diversidad. Eso es un poco lo que les puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu visión de la gestión cultural, que para nosotros es sumamente importante entender de la gestión cultural también como algo que está en esta sociedad de condición líquida, menos estable. Entonces, ¿cómo es pertinente hay una gestión cultural donde ya no hay territorios definidos, donde las sociedades son tan cambiantes que uno tampoco puede hacer estructuraciones tan rígidas? Bueno, y ahí es interesante, me gustaría un poco, que es una pregunta que nos dejó abierta también Fabián para tratar de estar presente en esta conversación, y me gustaría hacértela a ti para después cerrar con una pregunta del público. Tenemos una pregunta aquí en Facebook interesante y un tema para Bárbara e Ignacio. Brevemente, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos componentes culturales negativos, no deseados, como el machismo, la delincuencia, el patriarcado, que están presentes y tienen muchas incidencias en la vida de algunas culturas? ¿Debería la gestión cultural apuntar a la desculturalización de la cultura siguiendo las ideas de, por ejemplo, Beach? Sí, sí, sí. De todas maneras, mira, yo creo que la gestión cultural es política profunda, porque trabaja con el ser humano en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, como gestores culturales tenemos que hacernos cargo de todo eso, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido, el debate, la dialéctica, ¿ya?, son reguladores muy importantes en los procesos sociales y culturales. Muy importante discutir estos temas, conversarlos, hacer programas de desarrollo donde podamos ir superando estos problemas como el patriarcado, ponte tú, porque eso es algo muy, muy profundo, que cruza a muchas dimensiones de la cultura. Tú puedes encontrar el patriarcado incluso impregnado en las artes de repente. Entonces, yo creo que la gestión cultural es transversal y tiene que hacerse cargo porque, insisto, es política profunda. Y eso a través de hablar las cosas, establecer paneles de foros, debates, porque el debate en definitiva es el mejor regulador. Y programas de desarrollo donde se vayan concretamente abordando estos distintos temas, ¿no es cierto?, para ir, en el fondo, también descolonizando. Que hay todo un proceso de descolonización, y yo incluso en el texto hablo de que ya estamos entrando en un periodo de postcolonialismo. Entonces eso implica superar el patriarcado, superar esta lógica vertical del poder, ¿ya?, superar tantos problemas que son de la vieja realidad que ya no tienen ningún sentido a futuro. Pero asumiendo lo que tú dices también, que hoy día las fronteras no son claras, o sea, vivimos en una sociedad líquida. Entonces hay que estar permanentemente atento, trabajando, conversando, actualizando los programas de desarrollo, no quedarse estancado en programas rígidos, porque todo va mutando, la vida muta, etc. Eso. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tus palabras, y me hace recordar también cómo hablar desde las políticas culturales desde abajo, desde base comunitaria, antipatriarcales, descolonizadoras. Cuando uno recuerda el sur, hablar desde el sur, por ejemplo, muy importante porque en Latinoamérica se vive bastante esto y Chile parece tendiera a que aún no se conecta mucho con este lenguaje latinoamericano de ver las políticas desde el territorio. Muchas gracias, Gabriel. Dani, Dime. ¿puedo meter la cuchara un segundito ahí a propósito de lo que planteaba Gabriel y tu pregunta? Por supuesto. Yo creo que el problema de la cultura, ¿no?, y de la gestión cultural es inherentemente interseccional, ¿no? Está siempre cruzado por una perspectiva ideológica, por una perspectiva de gestión política. O sea, el gestor cultural no es nunca un agente neutro, ¿no? Es una persona que se posiciona y ya está situado desde un lugar político, ideológico. Sin embargo, creo que hay algo que uno sí pudiera considerar que es transversal y que debiera ser como un piso en la gestión cultural, que es la perspectiva y el enfoque de derechos humanos, ¿no?
O sea, creo que ahí sí hay algo que, porque lo estoy pensando, me quedé pensando a propósito de lo que decía Gabriel, de una cuestión súper concreta, no sé, tú como gestor cultural vas a promover, no sé, talleres de hip hop en una comunidad X de los cabros hip hopeando. Y resulta que las letras que promueven tienen cuestiones de orden sexista, ¿no? Y de orden religioso, por ejemplo, otras. Y ahí uno podría preguntarse, lo que tiene que ver con la cuestión de orden religioso, debiera ser como considerado desde mi perspectiva, por ejemplo, súper laica, no sé qué, como un agente cultural negativo. La cuestión de orden sexista debiera ser como, ¿desde dónde me sitúo yo para calificar eso de un elemento cultural negativo? Y creo que ahí siempre la respuesta es la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Porque ahí uno es capaz precisamente de diferenciar el lugar como más ideológico desde de donde uno se puede situar, por ejemplo, respecto a la valoración de la religión, em, pero sí la perspectiva de derechos humanos me parece que es tremendamente como iluminadora, por ejemplo, respecto a la igualdad sustantiva, ¿no? Y en eso sí uno pudiera decir es que entonces una letra de orden sexista no debiera ser promovida en un espacio como este. Más allá de cómo a mí me, más allá de la posición que yo tenga respecto a este asunto, ¿no? Sí, un pequeño refuerzo nada más. Mira, por supuesto, tienes toda la razón, y los derechos humanos conllevan el respeto a los derechos del otro, el respeto a los derechos de los demás. Si alguien está invadiendo el territorio, no corresponde, tenemos que respetarnos en todos los valores. Y la religión, en la medida que respeta a los demás también, es fuertemente cultural. Ahora, quiero destacar algo de complemento a lo que dije antes. La gestión cultural muchas veces también en la vieja realidad chilena se entendió como una cuestión tecnocrática, de marketing, de hacer un buen Excel, de hacer un buen proyecto. Y no, la gestión cultural es mucho más que eso, esas son herramientas nomás. Pero no podemos pensar o reducir la gestión cultural a una cuestión tecnocrática. ¿No es cierto? La gestión cultural se hace cargo, es responsable del desarrollo humano, del desarrollo cultural, del desarrollo social. Y eso implica comunicaciones, vinculaciones, relaciones, incluyendo el medio ambiente, por ejemplo. ¿Fija? Entonces, la parte tecnocrática es importante, son herramientas, pero no pensemos que eso es la gestión cultural. Entonces, es muy interesante lo que estamos conversando acá, y por eso yo quiero insistir en que la gestión cultural tiene que ver con políticas profundas. Dani, a propósito de la pregunta y de lo que hablaba Ignacio y Gabriel, claro, yo me imaginé al tiro el caso que me contaron unos músicos profesionales respecto de el alegato de una banda de músicos del norte, porque estaban tocando la música del norte, pero con mujeres, y las mujeres no tocaban los instrumentos de viento. Hay un ejemplo súper concreto. Es una tradición, ¿no? Es una tradición, es parte de la cultura, las mujeres no tocan la... Entonces, ¿cómo resuelve eso el Estado? Creo que en materia, claro, artística, con esa división que me parece interesante que hace Gabriel, interesante porque creo que es bueno avanzar en este mar de que es la cultura a diferenciaciones útiles para hacer política pública y útiles en general para entender el fenómeno. Es importante que la gestión cultural tampoco es lo mismo que las políticas culturales, pero son complementarias, los derechos culturales. Entonces, bueno, vamos avanzando. Entonces, en ese sentido me parece súper interesante, pero creo que se va a dar esa tensión. En Chile me parece que hemos resuelto bien eh, como la forma en que nos aproximamos desde el Estado al arte, como contenedores, no influyendo en el contenido. Creo que hay muchos elementos que de alguna manera forman una tradición que va a ser más complejo cuando, por lo nuevo también, cuando queramos enfrentarnos a esta forma de entender la cultura desde el Estado sin aplastarla, por ejemplo.
ante esta dificultad, ¿no? De los contenidos, sin aplastarla, pero al mismo tiempo sin permitir que no sé, que se mantenga obligatoriamente estática o no sé, yo encuentro que es mucho más complejo cuando el Estado se mete en el tema de la cultura como formas de vida. ¿Qué es finalmente lo que promueve? ¿Qué es finalmente lo que va a fomentar? Es un tremendo desafío. Por supuesto que además no son visiones, no son dicotómicas, las artes son las llamadas también, o han sido, a correr esos límites, a ir cuestionando. Sin las artes no me imagino de qué otra manera, bueno, quizás la política, pero quizás de manera mucho más vanguardista las artes van corriendo esos límites, que la forma de entender la cultura como modo de vida parece ir en una dirección distinta. Hay una tensión ahí entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, bueno, es un desafío complejísimo, entretenido, pero es un desafío. Oye, muy interesante lo que estás planteando, Bárbara. Por ejemplo, el caso de las bandas del norte. Sí, yo conozco perfectamente ese fenómeno de las bandas de bronce. Y claro, ¿por qué es difícil? Porque son códigos, o sea, los cambios culturales son cambios de códigos, cambios de símbolos, y eso está muy arraigado genéticamente. Entonces, evidentemente que va a generar conflicto. Ahora, una de las cosas que yo digo a propósito también de esta dicotomía aparente que existe entre las tradiciones y el cambio, o entre la cultura como modo de vida y el rol de los artistas. Yo lo digo ahí en el texto también un poco yo como compositor, ¿ya? En el sentido que el artista va más allá del territorio. El artista va más allá de lo local, ¿ya? Y cito a León Tolstoy cuando dice, escribe tu aldea, serás universal. Entonces la gestión artística se mueve en circuitos que desbordan los territorios y desbordan la época, lo que tú dices, o sea, ponen en tensión también las tradiciones. Incluso las artes a veces operan como contracultura, porque remueven a la cultura, al statu quo. Entonces, por eso que la gestión artística tiene una dinámica distinta a la gestión cultural. La gestión cultural tiene que partir por respetar los modos de vida. ¿Te fijas? Y la gestión cultural tiene que partir por ubicarse en el territorio. El artista a veces no está ni ahí con el territorio o desborda el territorio, ¿te fijas? Porque opera como contracultura. O sea, lejos de ser sinónimo de cultura, puede llegar a ser contracultura el caso de las artes. Sin embargo, como tú bien lo dices, las artes son fundamentales en un país porque movilizan al país, lo actualizan, lo ponen en la época. ¿Ya? Incluso las artes a veces se adelantan a las ciencias. Entonces es muy importante el rol de las artes, pero es muy distinto al rol de la cultura como modo de vida, en sentido, insisto, en que las artes hasta pueden llegar a ser y operar como contracultura. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Nos está acabando el tiempo, pero quisiera hacer como una última pregunta a modo general para los tres que están acá. Es un tema que está presente en la conversación sobre los derechos culturales y también en el borrador, y que también se las hacíamos al comienzo a Ignacio. Y es un tema que yo he visto como actriz y como agente cultural también, que incluso conversando con mis colegas de repente quedan en duda, no saben muy bien o qué va a pasar con las condiciones laborales de los trabajadores del arte, ya que de repente, como se vio el año pasado, se vio durante la pandemia, nos vimos sumamente afectados. Se abrió la conferencia de economías creativas el año pasado con la UNESCO, incluso Otones se acercó a hablar sobre lo débil y lo frágil que es nuestra condición como trabajadores de la cultura. El OPC estuvo presente ahí junto a la nueva ministra Julieta Brodsky, y me gustaría que pudiéramos brevemente, en virtud del tiempo y de que Ignacio tiene que irse pronto, que nos comentaran brevemente en torno a este punto en particular sobre una posible mejora en las condiciones de
nuestros trabajos y nuestras labores. ¿Quién desee partir? No sé, Ignacio, si quieres tú, que te puedes ir antes, no sé. Te tiro la pelota. Sí. Mira, yo creo que en materia de derechos laborales hay como dos aproximaciones posibles, ¿no? Una más general, que dice relación con la forma en que queda entendido, por ejemplo, el derecho al trabajo y las herramientas con las que vamos a contar todos los trabajadores de aprobarse esta nueva constitución, ¿no? Es decir, todas las omisiones voluntarias, por cierto, que tiene la constitución vigente respecto a cuestiones como la negociación ramal, que son elementos sustantivos a la hora de generar avance, lo conozco bien en mi experiencia de expresidente de un sindicato. Esta constitución establece un marco de derechos laborales y de derecho al trabajo que debiera cambiar sustantivamente las herramientas con las que los trabajadores podemos gestionar nuestros derechos, no solo frente al Estado, sino también frente a nuestros empleadores, ¿no? O sea, creo que hay un marco general que va a impactar de manera como directa igualmente a los trabajadores del sector cultural. Un segundo elemento, creo que hay tres. Un segundo elemento, creo que tiene relación con la perspectiva, de la nueva perspectiva que establece la Constitución respecto a una política de cuidados o a lo que se entiende como el derecho al cuidado, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque creo que muchos de los trabajadores de la cultura ejercemos un doble rol precisamente por la precariedad de nuestros ingresos, por la intermitencia de nuestro trabajo, un doble rol en cuanto a personas que generamos roles de cuidado con nuestros hijos, con personas enfermas, con personas mayores, y que además somos trabajadores de la cultura, ¿no? Eso lo vemos mucho. A mí me tocó mucho verlo en el sindicato. Muchas personas que tenían limitaciones para trabajar o complicación en horarios, por ejemplo, de ensayo, porque cuidaban hijos, porque cuidaban personas mayores, porque cuidaban personas enfermas. Entonces creo que ahí hay otro elemento que entra como en esta juguera de derechos, ¿no? Que tiene que ver con reconocer también las labores de cuidado como parte de un eslabón de la cadena productiva de la sociedad y por tanto integrarlo en la protección de derechos sociales, ¿no? Creo que eso también va a impactar como indirectamente a los trabajadores y trabajadoras, particularmente a las trabajadoras del sector, ¿no? Y por último, lo que dice relación como con nuestra especificidad y el rol y deber del Estado, ¿no? Es decir, el Estado en este nuevo marco, en este nuevo paradigma, en relación a los derechos culturales, tiene una serie de deberes que le son propios, ¿no? Entre otros, qué sé yo, promover, fomentar, garantizar la interrelación armónica y respeto de todas las expresiones culturales, el acceso, desarrollo y difusión de las artes y la cultura, de los conocimientos, atendiendo la diversidad cultural, la interculturalidad, etc. Pero esos deberes del Estado no se van a materializar en abstracto, ¿no? Esos deberes deben tener una bajada a nivel legal y a nivel de política pública que va a considerar inevitablemente a los trabajadores del sector, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las constituciones no solo establecen mandatos, sino que habilitan posibilidades. Y yo creo que esta constitución, como ha quedado tanto en materia de derechos laborales generales, como lo referido a deber del Estado en materia de derechos culturales, va a habilitar las condiciones para que nosotros tengamos una normativa legal que permita que los trabajadores de la cultura tengamos un estatuto que reconozca las particularidades, entre otras la intermitencia de nuestro trabajo, ¿no? Por lo tanto, creo que va a haber un impacto
en el corto plazo, puesto que los derechos, los nuevos derechos y los derechos culturales, además, en su perspectiva de derechos humanos, van a regir in actum, digamos, inmediatamente, pero además va a haber una habilitación para un debate político legislativo en el que yo espero que organismos como el OPC, lo que ustedes hacen desde el Magíster en Gestión Cultural, los sindicatos, los gremios que hemos estado trabajando juntos hace mucho rato, seamos como agentes clave en los lineamientos que va a tomar esa normativa legal. Y por último, decía una cosita muy breve para terminar. En algún momento, Dani, Bárbara, hablaban de cómo estaban como alineados, de alguna manera, parte de los contenidos que habíamos trabajado en el nuevo texto constitucional con los debates y discusiones que se han dado en estos espacios. Yo quisiera decir que ese no es solo un alineamiento epocal, digamos, ¿no? No es solo que estemos alineados en que es el debate que está en la esfera pública respecto al problema de la cultura. Es un alineamiento que pasa por un trabajo en conjunto, ¿no? Es decir, quienes promovimos activamente los derechos culturales dentro de la nueva constitución, lo hicimos trabajando con las organizaciones, ¿no? Y escuchando a las organizaciones y haciéndonos parte y recogiendo ese debate público. Entonces quiero decir que ahí hay un match mucho más intencionado, ¿no? Que una simple como alineamiento epocal. Yo no quiero decir que era eso lo que tú presumías decir, Dani, pero creo que es importante explicitarlo, ¿no? Lo que está hoy día en la nueva Constitución en materia de derechos culturales es el resultado del trabajo y la gestión y el debate de las organizaciones y los agentes del sector cultura de hace muchos años y particularmente durante el proceso, ¿no? Y de manera activa y concreta. Súper. De hecho, sí, justamente, y es bueno saber y dejarlo explícito, en donde ese trabajo se hizo con el mundo de la cultura, se hizo con las organizaciones y no se hizo a puertas cerradas sin tomar a las personas, sino que es un trabajo y yo creo por lo mismo ha sido, cuando uno lee el borrador, hace así. Así como, Bárbara, también si quisieras también Sí. agregar algo en torno a este tema de los trabajadores de la cultura, además que recuerdo que salió un tema muy importante ahí también de la figura de la artista, de la mujer en el momento como trabajadora. Sí, sí, me parecen buenas noticias las que plantea Ignacio, no lo había visto todavía así. Hay una aproximación que el nuevo borrador permite. A eso le agregaría, que creo que me parece una buena señal también, el hecho de que hoy día se habla de los trabajadores de la cultura como sujetos de política pública, algo que no había existido hasta ahora. Ayudó lamentablemente la pandemia porque se visibilizó lo crítica de su situación, pero creo que los años anteriores, en general las décadas anteriores, existía esta idea, creo que errada, de que el ministerio, la institucionalidad, las políticas públicas se habían dedicado a los trabajadores de la cultura, cosa que a mi entender no había sido para nada así, no aparecía como sujeto de política pública. Y hoy día, en la medida en que se discute el estatuto laboral para los trabajadores de la cultura, incluso el mismo bono de trabajadores para la cultura, se está reconociendo que hay un trabajador que tiene particularidades. Y eso ya es importante. Por supuesto, un punto de partida, en ningún caso un punto de llegada, porque eso significa resolver cómo poder efectivamente protegerlo y además a una diversidad de actividades increíbles dentro del mundo artístico y cultural. Entonces, bueno, es un tremendo desafío, pero creo que este marco que plantea Ignacio es muy positivo. Y yo quiero aprovechar agradecerle a Ignacio, voy a hacerte un queque al tiro para que no perder esta oportunidad, porque de verdad ha sido sabemos, una tremenda labor, te hemos visto trabajar por los derechos culturales, que siempre son un tema que es como la quinta rueda dentro de tantos temas, también súper importantes. Entonces, llevar un poco esta bandera y lograr tantas cosas. Finalmente,
claro, hay cosas que nos hubiera gustado que quedaran, pero lo que quedó es muy, muy positivo. Y eso tiene que ver con trabajos específicos y me imagino los costos que habrá tenido en términos de tiempo, familiares, esta dedicación este año que debe haber sido intensísimo. Así que gracias por eso, porque es significativo. Gracias Bárbara, y también gracias a ustedes, pues, gracias por toda la pega que hicieron desde el OPC y desde las organizaciones aportando elementos clave. Uno va reconociendo, es bonito cuando va reconociendo palabras, cositas, ¿no? Sí, que vienen ahí claro. de las conversaciones. Bueno, en virtud del tiempo ya estamos pasados, pero que estaba muy interesante la conversación, así que bueno, les quiero agradecer nuevamente a Bárbara, a Ignacio, a Gabriel por acompañarnos, por aceptar esta invitación a escribir, a colaborar, y la invitación, gracias Ignacio por estar aquí con nosotros para hablar desde tu posición y desde tu postura sobre los derechos culturales. Estamos todos muy emocionados en el gremio, debo admitirlo. Y como lo había dicho antes de que comenzara la transmisión, muy feliz por el tema del espacio público. Que te juro que es como tú dices, que es algo muy personal también, Sí, por fin, es mucho, como una pequeña espinita que quedaba ahí entre el gremio. También muchas gracias a los colaboradores de este número. Este número costó que saliera, porque el tema estaba tan cambiante, fue un tema tan paradigma, que se alargó, pero salió, así que fue como ver a un bebé nacer. Nos costó, pero lo logramos. Muchas gracias al OPC por la colaboración, a Diana Duarte, a Gabriel, a Luis Campos, que fueron autores de este número especial. También queremos agradecer a las personas que están viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook. Luego estará en la página web, esto continuará en Facebook por si quieren seguir viéndolo y también compartirlo. Y les comento que la revista ya está en circulación en nuestra página web. La pueden encontrar en nuestro Facebook y pronto también será enviado a nuestras bases de datos, y si quieren que se la enviemos pueden dejarnos el correo electrónico escrito aquí abajo y se los podemos enviar también a través de un webmail, y así también son parte de nuestra circulación de la revista, que ahora este segundo semestre tiene un nuevo número que pronto también empezaremos a trabajar en ello. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a las personas que nos comentaron. Lamentablemente, por virtud del tiempo, no pudimos hacer todas las preguntas, pero hay para más. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Gabriel. Gracias. Y bueno, nos veremos en un próximo momento, porque este tema continuará. Un abrazo muy grande a los tres. Gracias, Bárbara, gracias, Ignacio, gracias. Chao, que muy bien. Chao, chao.